Muy bien, vamos a ver en esta ocasión un tema básico de la teoría del bipolo, que es la polarización. La polarización es un fenómeno físico que tiene diferentes aplicaciones y usos prácticos dentro de la electrónica. Nuestro cuerpo, con las características conductoras de electricidad que tiene y por sus mismas estructuras que lo forman, está sujeto a estas mismas leyes de la polarización. Vamos a ver un poquito para entender qué es la polarización. Cuando nosotros tenemos un campo eléctrico, nosotros tenemos una carga positiva por un lado y una carga negativa por otro lado. Entre estas dos cargas se establece un campo eléctrico, que es un campo de fuerzas eléctricas que actúan sobre otras cargas eléctricas. Entonces, dentro de nuestro cuerpo, nosotros también nos vemos expuestos a estos campos eléctricos, ya sean por los aparatos electrónicos o aparatos eléctricos que tenemos en nuestro hogar. Nos vemos expuestos a este tipo de fenómenos. Sin embargo, las frecuencias de los aparatos electrónicos o las frecuencias de las líneas de alta tensión no son lo suficientemente altas como para polarizar el cuerpo. Entonces vamos a ver qué es lo que polariza el cuerpo. Pero antes vamos a entender qué es la polarización. Entonces dijimos, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y entre las dos cargas hay un campo eléctrico, cuya dirección es del polo positivo al polo negativo. Cuando este campo eléctrico está dentro de nuestro cuerpo o atraviesa nuestro cuerpo, nuestras moléculas biológicas, todas son bipolos. Quiere decir que tienen un polo más positivo y por otro lado tienen un polo más negativo. Cuando este campo eléctrico está dentro del cuerpo, las moléculas biológicas empiezan a vibrar. Cuando han absorbido la energía suficiente, entonces quedan ligeramente orientadas en dirección de los polos del campo eléctrico. El polo positivo de la molécula queda orientado hacia el polo negativo del campo eléctrico y el polo negativo de la molécula queda orientado hacia el polo positivo. Como estas moléculas dentro del cuerpo tienen que realizar muchas funciones bioquímicas, esta molécula se ve imposibilitada de poder realizar alguna reacción bioquímica porque está atrapada prácticamente en este campo eléctrico, está orientada en dirección del campo eléctrico. Entonces, cuando esta molécula queda en esta posición, queda imposibilitada para realizar reacciones bioquímicas. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos polarización. Y esta polarización en el cuerpo se da por diferentes causas. Entonces ya vimos que la primera causa de las moléculas polarizadas dentro del cuerpo es que quedan inactivas para realizar funciones bioquímicas. Quedan inutilizadas prácticamente porque ya no se pueden mover. Tampoco se pueden salir del campo eléctrico porque están atrapadas dentro del campo eléctrico. Entonces, esto es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos un bipolo que es dos cargas eléctricas de signo contrario y de igual potencial. Dentro de nuestro cuerpo, varias moléculas quedan orientadas en dirección del campo eléctrico. Vamos a suponer que estas son moléculas. Vamos a tomar el modelo de la molécula del agua, que es un oxígeno y dos hidrógenos.
Entonces estas moléculas quedarían orientadas de esta manera. El polo negativo quedaría apuntando hacia el polo positivo del campo eléctrico y las cargas positivas de los hidrógenos quedarían orientadas hacia el polo negativo. Estas moléculas, este conjunto de moléculas, están polarizadas cuando están en esta posición, no pueden realizar reacciones bioquímicas y están prácticamente atrapadas dentro del campo eléctrico. Muy bien. Una vez que ya están polarizadas estas moléculas, si desaparece el campo eléctrico externo, la suma de todas estas cargas positivas va a generar otra región positiva. Perdón, están orientadas los positivos hacia acá, entonces generan una región negativa. Perdón, positiva. Del otro lado se genera una región negativa. Si nos fijamos, esta polaridad es contraria a la que tenía el campo eléctrico, porque ahora esta región de cargas positivas está siendo generado por las cargas positivas de las moléculas, y esta región negativa está siendo soportada o generada por la suma de todas las cargas negativas de las moléculas. Aunque ya haya desaparecido el campo eléctrico externo, el que originó la polarización de las moléculas, ahora son las moléculas orientadas las que están generando estos campos, estas cargas eléctricas, región positiva y región negativa. Y esta polarización es permanente en el cuerpo. Hay algunos métodos cuando no es muy grande el potencial, cuando el potencial o voltaje no es muy grande, estas cargas se pueden neutralizar utilizando calor. Al hacer nosotros ejercicio excesivo, al utilizar, por ejemplo, el temazcal, también se pueden eliminar, pues básicamente con calor, ya sea por ejercicio o porque nos expongamos a un campo calorífico intenso. Entonces es que se pueden estas moléculas despolarizar, pero cuando el potencial es alto, estas moléculas ya no se pueden regresar a su función natural. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de tener en el cuerpo un bipolo? Lo primero que nosotros encontramos aquí es disfunción regional metabólica. Quiere decir que estas moléculas ya no están realizando funciones bioquímicas. Cuando el potencial es suficientemente alto y tenemos un nervio que pase cerca de este campo eléctrico, la señal que viaja por el nervio puede ser alterada
por este campo eléctrico. Y entonces la comunicación entre células o entre el cerebro y los órganos del cuerpo puede verse alterada. Y aquí también puede presentarse disfunción orgánica. En este caso hay disfunción orgánica. Y esta disfunción orgánica no es algo que se pueda diagnosticar con estudios clínicos de laboratorio, porque esto es un fenómeno eléctrico. Entonces, como no se atiende ese fenómeno eléctrico, pues tenemos disfunciones orgánicas sin causa aparente. Y algunas disfunciones orgánicas son tan graves que nos pueden llevar a la muerte. Muy bien. Entonces, vemos que tenemos disfunción regional metabólica y tenemos disfunción orgánica. Pero eso no es todo, porque esta región positiva define un pH. Este sería un pH positivo, ácido, y por el otro lado tendríamos un pH negativo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En estas regiones con pH alterado se establecen los microbios, porque los microbios, todos los microbios tienen carga eléctrica. Por eso es que pueden ellos alojarse en pHs alterados, positivos o negativos. Un mismo tipo de microbio puede tener las dos cargas. En una ocasión puede tener carga, ser portador de carga eléctrica positiva, y en otra ocasión puede ser portador de carga eléctrica negativa. Entonces no hay una regla para decir que un microbio es positivo, porque hay microbios que pueden ser a la vez positivos y en otra ocasión pueden ser negativos. Muy bien, entonces podemos nosotros encontrar un microbio en el pH positivo, en la carga eléctrica positiva. Podemos encontrar, por ejemplo, un virus. Y podemos tener en la carga eléctrica negativa una bacteria. En este caso, los dos polos están contaminados. Cuando llega un microbio a una región ácida, porque el microbio tiene carga eléctrica positiva, aumenta el potencial de esta región positiva, la aumenta en 20 milivoltios. El microbio aumenta el potencial de esta región con carga eléctrica positiva, la aumenta en 20 milivoltios. Igual acá. Quiere decir que un bipolo que se establece en el cuerpo se establece a partir de 3 milivoltios. Digamos, este tiene 3 milivoltios. Pero cuando es ocupado por un microbio, el microbio le aumenta el potencial en 20 milivoltios. Entonces, aquí esta situación ya se empieza a complicar, porque todo empezó con una polarización. Esa polarización genera disfunción regional metabólica, puede generar disfunción orgánica. Como altera el pH, se pueden alojar microbios de cualquier tipo en estos dos polos, y al ocupar el virus esta región, entonces aumenta el potencial 20 milivoltios. Entonces nuestro potencial en este bipolo, cuando está contaminado, ya es de 20 milivoltios. Bueno, hasta ahí pues es un grave problema un bipolo en el cuerpo, pero no para ahí el problema,
¿Por qué? No para ahí el problema, porque esta energía de este campo eléctrico puede ser incrementada por la energía de los resentimientos, energía generada por el cerebro. Los resentimientos o pensamientos son energía que traen información, y esa información se acumula en estas regiones positivas y negativas, aumentando paulatinamente el potencial de este milivoltio. Esos milivoltios pueden llegar en un momento dado, por resentimientos, a un valor promedio de 3000 milivoltios. Esto es una carga crítica. Es una carga crítica muy fuerte que está afectando de muchas maneras el funcionamiento orgánico del cuerpo. Bueno, todas estas características de voltaje, todas las características de asociación, es lo que nosotros vemos al aplicar la técnica del bipolo, y es lo que nosotros aclaramos en los cursos que damos. Muy bien. Creo que hasta aquí ha sido mucha información. Espero que no confundirlos. Espero que todo haya quedado claro y que realmente la carga eléctrica dentro del cuerpo no es buena de ninguna manera. Esperamos que esta explicación pueda aclarar muchas cosas de por qué nosotros, al aplicar la técnica del bipolo, lo que hacemos es despolarizar estas moléculas. Para nosotros este es un núcleo de moléculas polarizadas, porque está localizado entre las dos regiones cargadas eléctricamente. Para nosotros esto lo denominamos núcleo de moléculas polarizadas. Muy bien, pues hasta aquí dejamos este video y esperamos que les sea útil en su estudio de los bipolos en el cuerpo. Gracias.